Ella aún está viva. El niño llora en la tumba y el millonario desentierra temblando. El sol brillaba intensamente sobre Marbella, pero su resplandor no podía atravesar el gris de Samuel. En el fondo de aquel cementerio, las risas y los murmullos de la gente contrastaban con su dolor. La gente decía que su madre había sido una mujer maravillosa, una especie de ángel que iluminaba todo a su alrededor. Sin embargo, las palabras se deslizaban por él como agua, sin calar hondo. Con cada lágrima que resbalaba por su mejilla, Samuel sentía que el mundo se desmoronaba. Una pena tan pesada, tan hiriente que le oprimía el pecho. Mientras su madre reposaba en su tumba, un hombre misterioso se alzaba entre la multitud. Alto y elegante, con un aire de poder que lo rodeaba como un halo oscuro. Algo en su mirada lo inquietaba. Una conexión tal vez. ¿Quién era ese millonario que parecía observarlo con un interés inquietante? Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Valeria, su mejor amiga, se acercó, con los ojos llenos de compasión. Pero había algo más en su mirada. Un secreto oculto que Samuel no podía descifrar. «Todo estará bien», le susurró, pero su voz temblaba. Samuel sabía que Valeria también cargaba con sus propios demonios, pero ahora no podían detenerse. Tenían que averiguar qué había sucedido realmente. Con un nudo en la garganta, decidió que debía descubrir la verdad, y eso lo llevó a un mundo de sombras. Las noches se convirtieron en días de investigación. Encuentros furtivos con extraños que susurraban sobre traiciones y secretos. Las pistas lo llevaban a lugares insospechados, un viejo hotel, un bar donde las risas sonaban forzadas, y una serie de llamadas anónimas que lo hacían sentir como un pez en una pecera oscura. Entonces un rastro de amenazas emergió de las sombras, acechándolo. ¿Era su madre una víctima de algo más grande? Mientras Samuel se adentraba en la profundidad. Una noche, mientras revisaba pertenencias antiguas, un viejo diario apareció entre la ropa de su madre. La tapa estaba polvorienta, y su corazón palpitaba al abrirlo. Había palabras escritas con una angustia intensa, mensajes que podrían cambiarlo todo. «Ella aún está viva en lo que crees y en lo que descubrirás», plasmó su madre. El eco de esas palabras lo envolvió. Un dilema se agitaba en su interior. ¿Debería arriesgar su vida y la de aquellos a quienes amaba por conocer la verdad? Reverberaciones de secretos no descubiertos retumbaban en su mente, mientras un rayo de sorpresa cruzaba su vida. De repente, un estruendo resonó desde la tumba, como un grito del pasado, interrumpiendo sus pensamientos. El aire se tornó denso, y una presencia lo envolvió. Samuel sintió que unas miradas lo observaban. La tensión era palpable. Los secretos que desenterraba tenían un costo, y su vida estaba en juego. ¿Podrían Samuel y Valeria descubrir la verdad antes de que alguien decidiera Sil? Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El estruendo resonó como un trueno en el corazón de Samuel. Se giró, los ojos desorbitados, buscando la fuente de aquel sonido. La tierra en la tumba de su madre se movía, como si algo estuviera luchando por salir. El miedo lo invadió. La multitud se detuvo, las risas se extinguieron, y el aire se tornó denso. Samuel nunca había creído en fantasmas o en historias de terror, pero esa noche el cementerio parecía cobrar vida.
La desesperación lo recorrió al ver que el hombre misterioso avanzaba. Sus rasgos se volvían. «¿Qué has hecho?», murmuró Samuel, atrapado entre el horror y la curiosidad. Valeria se acercó, su rostro pálido y los ojos llenos de temor. «Samuel, tenemos que irnos. Esto no es natural», le susurró, las palabras temblando en su garganta. Pero él no podía moverse, paralizado por el pavor y la necesidad de entender. De repente, una mano surgió de la tierra, cubierta de tierra y raíces. Una figura emergió, una imagen que no podía ser real. A medida que la silueta se hacía más visible, un grito de horror le escapó a Samuel. «¡Mamá!». La voz entre el lodo y la oscuridad era familiar, pero también extraña. Sin embargo, lo que se abalanzó hacia él no era su madre, sino un espejo distorsionado de lo que alguna vez fue. La figura sonrió, pero en sus ojos se reflejaba la angustia. «Ella aún está viva, Samuel», dijo, su voz un eco distante. ¿Qué significaba eso? Aquel ella no era su madre, era alguien más, y en un instante la realidad de su vida comenzó a desmoronarse. «¿Quién eres realmente?», preguntó Samuel, temblando, sintiendo que la tierra misma parecía querer tragárselo. La figura habló de un pasado oculto, de secretos enterrados que su madre había guardado lejos de él. «Me llamo Carmen y soy tu hermana», dijo, cada palabra un puñal que le atravesaba el pecho. Las risas resurgieron detrás de él, burlonas. Las miradas de la multitud se volvieron hacia Samuel, ojos innotables y murmullos inquietantes. «Esto es una broma», pensó, pero el dolor en su interior le decía lo contrario. Su madre no había sido solo la mujer amorosa que conoció, había tenido una vida separada, llena de sombras. Lo había ocultado todo por él. Valeria se quedó paralizada, su rostro se tornó color ceniza. «Samuel, ¿es cierto?». La incredulidad hizo eco en su voz. A su lado, el hombre misterioso observó con una sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando del caos que había desatado. «Tu madre tenía motivos. Motivos que tú todavía no comprendes», continuó Carmen, el dolor en su voz desgarrador. «Ella había hecho un pacto que te involucra, y hay quienes no quieren que descubras la verdad». De repente, todo se volvió un torbellino. La mente de Samuel giraba tratando de encajar las piezas del rompecabezas. Su madre había llevado una vida oculta, y él había estado en el centro de un conflicto mayor del que jamás había imaginado. «Valeria, tenemos que salir de aquí», gritó, pero ya era tarde. La multitud empezaba a murmurar, una mezcla de asombro y escepticismo dibujaba sombras en sus rostros. ¿Iban a creerlo? ¿Iban a dejar que todo esto se convirtiera en un espectáculo? El vínculo que pensaba tener con su madre se consumía en llamas de revelaciones. Y tenía que enfrentarse a lo inesperado. Su hermana, su verdad estaba aquí. ¿Pero a qué? Necesito respuestas. Y si tú eres la clave, te necesito a mi lado. Sellando su destino, apenas sintió el eco de un ruido detrás de él, y en un instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad los rodeaba, el misterio apenas comenzaba. ¿Sería suficiente la verdad? ¿O habría un precio mucho más alto que pagar? Samuel sostuvo la mirada de Carmen, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en la atmósfera tensa del cementerio. «Necesito respuestas. Y si tú eres la clave, te necesito a mi lado». Su voz tembló ligeramente, atrapada entre el miedo y la urgencia. Carmen asintió, pero sus ojos reflejaban una angustia profunda. «No vas a entenderlo todo de inmediato. Pero hay personas que están buscando cosas que no deberían encontrar». Un escalofrío lo recorrió al escuchar esas palabras. Los murmullos de la multitud sonaban cada vez más cercanos, como un eco de algo siniestro.
La tensión era palpable. El aire estaba saturado de secretos y miedo. Samuel miró a Valeria, buscando en su rostro el apoyo que solía encontrar. Pero su amiga estaba paralizada, los labios pálidos y la mirada perdida. «Valeria, ¿qué vamos a hacer?». Su voz se volvió un susurro. A su lado el hombre misterioso se acercaba, sus pasos calculados y seguros, como un depredador observando a su presa. Carmen se giró abruptamente, levantando una mano. «¡Detente! ¡No puedes acercarte más!». Su voz era un grito que resonó en el silencio. La multitud se quedó quieta, conteniendo la respiración. Samuel sintió que la presión aumentaba, como si todo estuviera a punto de estallar. «¿Quién te crees para interferir?», preguntó el extraño, su tono despectivo. «Ella no tiene que decirte nada, Samuel. La verdad es un peso que no estás listo para cargar». Samuel dio un paso atrás, su mente girando. Pero antes de que pudiera responder, el suelo tembló nuevamente, más fuerte esta vez. Una grieta se abrió cerca de la tumba, y de ella emergió una sombra oscura, un tentáculo que parecía vivo, avanzando hacia la figura de Carmen. «¡Carmen, detrás de mí!», gritó. Su instinto surge mientras la agarraba de la mano y tiraba de ella hacia atrás. Justo cuando el tentáculo iba a atraparla, Valeria saltó adelante, gritando: «¡Samuel, espera!». Y en un segundo todo cambió. La mano de Valeria brilló con una luz extraña, una luz que emanaba de su pecho y se extendía hacia el tentáculo. Era un resplandor dorado, potente y cegador. «¡No! Valeria, ¿qué estás haciendo?». Samuel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación lo golpeó con fuerza. Valeria no era quien decía ser. Su amiga siempre había estado más cerca de lo que jamás habría imaginado. «Soy parte de esto, Samuel, y tú también», confesó ella, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. «Tu madre, ella me eligió, tenía que protegerte». Las risas de la multitud se convirtieron en gritos de horror. La sombra retrocedía, como si el resplandor la quemara. Samuel se giró de nuevo hacia Carmen, su mente enredada en un caos de emociones. ¿Qué relación tenían su madre y Valeria? ¿Cuál era el verdadero secreto oculto detrás de todo esto? El tentáculo se desvaneció, pero la tensión permaneció en el aire, cargada de revelaciones no dichas. Samuel sintió que el frío del miedo se apoderaba de él. «Valeria, ¿qué has ocultado de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. La verdad a sus pies comenzaba a tornarse oscura, un abismo que amenazaba con tragarlos a todos. En ese mismo instante, la multitud pareció cobrar vida de nuevo. Algunos comenzaron a retroceder. Otros murmullos crecieron, alcanzando un clamor ensordecedor. Samuel respiró hondo, preparado para enfrentarse a lo desconocido. Las verdades olvidadas estaban a punto de salir a la superficie. ¿Estaban preparados para lo que venía? La oscuridad los rodeaba, y la revelación de Valeria resonaba en su mente. ¿Qué eres realmente, Valeria? La pregunta quedó flotando en el aire, una nube de incertidumbre y pavor. Los demás estaban observando, esperando, y él sabía que esta historia apenas estaba comenzando. ¿Qué eres realmente, Valeria? La pregunta angaba en el aire como un rayo a punto de caer. La multitud se agitaba, las miradas curiosas mezcladas con miedo y expectativa. Samuel sentía que el suelo temblaba bajo sus pies y su corazón latía con... Valeria tragó. Su rostro, antes confiado, ahora lucía pálido. «Samuel, hay cosas que no he podido contarte, cosas que no entiendo completamente». Su voz temblaba. «Dímelo ahora». El grito salió de su garganta como un susurro desesperado. «¿Qué está pasando aquí?». Un murmullo aumentó entre la multitud que se había reunido en el cementerio.
Algunos retrocedieron, los ojos abiertos como platos. El hombre misterioso observó, su sonrisa torcida ahora nada más que una sombra. «Ella no es solo tu amiga», intervino la figura de Carmen, su hermana. «Valeria es una guardiana, ella está ligada a un antiguo pacto». «Tu madre, ella lo sabía». Samuel sintió que un túnel oscuro se abría bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz un hilo de pánico. Los murmullos de la gente se calmaron, como si el horror de sus palabras estuviera haciendo mella en ellos. «Significa que lo que sucede aquí no es solo cuestión de familia, Samuel». Valeria estalló, su rostro ahora decidido. «Estamos hablando de fuerzas que no comprendes, te han estado observando». La sombra en el cementerio se retorció, un eco de lo que parecían ser susurros antiguos y lejanos. Samuel miró a Valeria, sus ojos buscando respuestas. «¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué esconder esto?». Ella se acercó, las manos temblorosas pero firmes. «Tu madre me pidió que te protegiera, te amaba, Samuel». Entonces, una lágrima resbaló por su mejilla. «Ella hizo un sacrificio para mantenerte a salvo, pero ahora ha vuelto para reclamar lo que es suyo». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos agudos cuando el suelo se perturbó nuevamente. De la grieta, cosas oscuras parecían surgir, como tentáculos de una pesadilla. Esa sombra, la misma que Valeria había enfrentado antes, ahora se manifestaba de nuevo. Samuel sintió el aire denso y caliente, como si pudiera cortarlo con un cuchillo. «¡Atrás!», Valeria gritó, levantando la mano para resplandecer una luz brillante. «No dejen que se acerque a Samuel». El tentáculo retrocedió, pero de inmediato otra figura emergió, más definida. Era una mujer, una figura que se asemejaba a su madre, pero había algo diabólico en su mirada. «Vale, he venido por lo que es mío». «Samuel», dijo. Sus palabras eran como dagas. La multitud retrocedió. Samuel sintió que el mundo se torcía. «No, no, esto no puede estar pasando», gritó. La visión de su madre, ahora un reflejo distorsionado de lo que había sido, le rompía el corazón. ¿Qué había hecho? «Todo lo que te han dicho es cierto, Samuel». La figura se acercó, su voz suave, pero amenaza. «Tu madre confió en mí. Ahora yo debo cumplir nuestro pacto». Valeria se interpuso frente a él, temblando pero firme. «Jamás te la llevarás. ¿Crees que puedes protegerlo? Él es el verdadero objetivo». La risa resonó en el aire, llenando el lugar de una energía oscura. Samuel estaba atrapado entre la realidad y la pesadilla. Miró a Carmen, buscando consuelo. «¿Qué hacemos ahora? No puedo perder a nadie más». Carmen miró a Valeria, a Samuel, y luego de nuevo a la figura. «Hay una forma». Su voz fue clara, resonante, «pero tendrá un costo. Si entras en su mundo, podría cambiarte para siempre». «¿Cambiarme?». Samuel sintió el miedo abrumar su ser. «¿Está en mi poder detenerlo o no?». Valeria asintió. «Intenta mantenerte fuerte, lo haré contigo, pero no te prometo que seremos los mismos». La sombra oscura y la figura de su madre estaban ya frente a ellos, y en un instante todo se volvió un ciclo. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría? El viento sopló con fuerza, trayendo consigo ecos a su alrededor, promesas rotas, oscuros secretos y la verdad aplastante. La oscuridad estaba sobre ellos. La decisión se acercaba. ¿Sería capaz de desatar el pasado seguido por el futuro incierto? La pregunta quedó flotando en el aire, una invitación a la desesperación. La oscuridad estaba sobre ellos. La decisión se acercaba. Samuel sintió el frío recorriendo su piel, como si el aire mismo estuviera vivo. La figura de su madre, distorsionada y amenazante, se mantenía inmóvil al frente, su mirada fija en él. «Samuel, regresa a casa»,
ordenó, su voz un eco de lo que alguna vez fue. El tiempo pareció detenerse. Carmen, a su lado, tomó una respiración profunda. No escuches, Samuel. Eso no es tu madre. Su voz era un susurro urgente, pero el brillo de sus ojos revelaba su propio miedo. Todo lo que has perdido puede recuperarse, continuó la sombra con voz seductora. Todo lo que deseas está aquí, en mis manos. Déjame guiarte. Una oleada de energía oscura rodeó a la figura, atrayendo los murmullos de la multitud, que ahora retrocedía lentamente, como si el horror se filtrara en su conciencia. Las vibraciones del suelo golpeaban las piernas de Samuel, y él sintió que su mundo se desmoronaba. Valeria avanzó, los ojos llenos de firmeza, pero también de temor. Samuel, no te dejes engañar. Esa no es tu madre, es un espectro sin alma. La figura sonrió, pero el brillo en sus ojos era el de una alimaña. ¿Es eso, Valeria? ¿Alguien de tu especie quiere protegerlo del verdadero destino que tiene? La atmósfera se volvió tensa. El viento frío acariciaba sus caras, llevando consigo ecos de risas y susurros. Samuel se volvió hacia Valeria, buscando comprensión. ¿Qué significa eso? ¿Hay algo que no me has contado? Ella vaciló, la luz en su pecho comenzando a desvanecerse. No, no es el momento. Debemos enfrentar esto primero, pero ya era demasiado tarde. En un instante, la sombra de su madre se transformó en una maraña de formas oscuras, extendiendo tentáculos hacia él, como si quisieran capturarlo. ¡Samuel! Carmen gritó, y en ese momento, un destello de luz se originó en su pecho. Era diferente a la de Valeria, más intensa, más pura. Confía en mí. Los tentáculos se detuvieron, se encogieron ante la luz de Carmen, pero la figura oscura se abalanzó sobre ellos. No puedes detenerme. La verdad quiere salir, y tú serás el sacrificio. Samuel miró a su hermana. Su mente giraba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Carmen? ¿Por qué ahora? Dímelo todo. Carmen dudó un instante, su luz luchando contra la oscuridad. Eres un legado, Samuel. La sangre que llevas tiene poder. Tu madre y yo tenemos un pasado que te involucra. Ella era parte de algo más grande. Samuel sintió su estómago encogerse. ¿De qué hablas? ¿Qué me estás diciendo? De pronto, un grito resonó entre la multitud. Dos figuras emergieron del grupo, un hombre y una mujer, con vestimentas que recordaban a siglos pasados. Samuel sintió un escalofrío cuando reconoció el símbolo que llevaban, un antiguo emblema que conocía de sus sueños. «Él es el elegido», exclamó la mujer, con una voz resonante que atravesó la confusión. «Y tú, Valeria, tienes que elegir. ¿Qué lado defenderás?» «¿De qué estás hablando?» Valeria se giró, confundida y asustada, la luz en su pecho comenzando a oscilar. Ese fue el momento. La figura de su madre lanzó un chillido aterrador, la sombra retorciéndose como una serpiente herida. «¡Cállate! No puedes revelarle lo que no debes saber». Samuel respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. Todo lo que sabía estaba en juego, todo lo que le importaba. ¿Qué era real y qué era un engaño? Mirando a su madre, a Valeria, a Carmen, sintió el peso de la verdad al borde de ser liberado. «Samuel, elige», exclamó la mujer extraña, y su voz resonó como un trueno. Una chispa de decisión despertó en él. «¿Elegir? No puedo. ¿Y si lo que elijo me consume? ¿Y si pierdo a todos?» La sombra avanzó, llena de furia. «Tu decisión es irreversible. Actúa ya». «Samuel, por favor, escucha». Valeria extendió sus manos, pero la angustia en su rostro era cada vez más evidente. Carmen, por su parte, parecía resplandecer.
confía en mí. No podemos permitir que los secretos queden enterrados. La multitud estaba a un paso de estallar en caos. Una batalla se avecinaba y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué harás? Es tu momento. Resonó otro grito, desdibujando la realidad de lo que estaba por venir. Samuel sintió que la tierra temblaba de nuevo y supo que la verdad, oculta tras un velo de dolor y sacrificio, estaba a punto de mostrarse. ¿Pero sabría manejar lo que descubriría? Las decisiones se apilaban sobre él como sombras ansiosas por salir. Y en ese instante de tensión palpable, la oscuridad lo invadió. ¿Debería rendirse a su destino o luchar contra lo inevitable? La última pregunta giró en su mente, y el destino esperó impaciente. Samuel sintió que el aire se volvía espeso a medida que la tensión crecía. La sombra, envuelta en oscuridad, lo rodeaba como un abrazo mortal. La voz de la mujer resonaba en su mente. «Elige. ¿Qué harás?» La pregunta flotaba en el aire, y Samuel sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La figura de su madre distorsionada tembló, como un reflejo roto de lo que había hecho. Carmen, su hermana, parecía ardiente, su luz empujando contra la oscuridad. Samuel miró a Valeria, sus ojos suplicantes. «Por favor, no me dejes solo en esto». La desesperación ardía en su pecho. «Mantente firme, Samuel». Valeria gritó inquieta, su luz brillando con nerviosismo. «No te dejes llevar por las sombras». «¡No!». La figura que una vez fue su madre se acercó, sus ojos llameantes. «No me ignores, Samuel. Tu vida depende de mí. ¡Regresa!». Un eco aterrador reverberó en el cementerio. La multitud se agachó, asustada. El suelo se desgajaba. Vida y muerte estaban en juego. Con cada palabra, la sombra se hacía más densa, más amenazante. «Samuel», Carmen gritó, la luz a su alrededor crepitando. «No es tu madre, es solo un eco de lo que fue. ¡Resiste!». Samuel sintió que la tierra temblaba, la presión aumentaba. ¿Qué decidió elegir? Todo se desdoblaba ante él. Pero en ese momento de incertidumbre, un destello de luz brilló desde el corazón de Valeria. La imagen de una insignia antigua, como un símbolo, apareció en sus manos. Esto es nuestro legado, Samuel», confesó, la voz ahora teñida de una fuerza desconocida. «Soy más que una amiga. Soy una guardiana. Tu madre y yo compartimos un pacto». La revelación golpeó con la fuerza de un rayo. Todo lo que había creído, toda su vida, se cuestionaba. «¿Qué?», balbuceó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijiste nada? Era peligroso». Valeria gritó, la luz en sus manos brillar intensamente. «Hemos estado en juego desde siempre, y ahora la sombra tiene un último plan. Necesita tu aceptación para renacer». «Pero no puedo aceptar esto. No puedo perderlo todo». La desesperación le ardía en el alma. «¿Por qué no me dejas elegir?». La sombra, enfurecida, se lanzó hacia él. Sus tentáculos se movían con velocidad. Samuel se lanzó hacia atrás, y en el último segundo, el poder de Valeria se extendió como una barrera. «Detente». Un estallido resonó, estrellando la oscuridad contra la luz, creando una onda de choque que sacudió el cementerio. La multitud corrió en cada dirección. Gritos de pánico llenaron el aire. Pero luego, en medio de todo el caos, una risa resonó, una risa aterradora. Era un sonido conocido, y Samuel giró lentamente. La figura de su madre se estaba transformando de nuevo, diluyéndose en una forma sombría que los demás no podían ver. «Es la hora de la verdad», clamó, revelando independencia y poder. Samuel se congeló. Una sensación de terror lo atravesó. «¿Qué estás diciendo? Eres mi madre». «Soy algo más, querido, y tú parte de mi legado». La sombra extendió su mano, como si tratara de seducirlo. «Únete a mí. Solo así podrás sobrevivir». ¿Sobrevivir? ¿A qué precio? La angustia le llenaba el pecho, y en un instante comprendió. La traición había estado oculta a plena vista. La historia que conocía se emborronaba. Valeria gritó,
un grito desgarrador, mientras la energía oscura la rodeaba. «No lo hagas, Samuel. No puedes confiar en ella. Tu madre y yo tenemos un destino que sigue vivo. Lo que elijas cambiará todo», la sombra murmuró en un tono persuador. Samuel se dio cuenta de que enfrentaba no solo a su madre, sino algo más profundo. La figura se desvaneció y el caos se apoderó de su mente. «Valeria, no puedo dejarte». Pero antes de que pudiera moverse, se escuchó otro grito, esta vez de Carmen. «Samuel, la verdad es más oscura de lo que imaginas». Y mientras todo giraba a su alrededor, una nueva figura emergió de la sombra, una tercera persona con una cara conocida. «Soy yo», dijo el recién llegado, y la revelación fracturó su mundo. Era su padre, de quien siempre había creído que estaba muerto. El pánico inundó el lugar, y Samuel sintió que su realidad se tambaleaba. «¡Tú! ¿Por qué estás aquí? No puedes estar aquí». La multitud quedó paralizada, y los rostros se giraron hacia la revelación. Los ecos de promesas del pasado comenzaron a resonar, revelando secretos que aún no estaban listos para descubrir. La voz de su padre, cargada de emociones, resonó en el aire. «Samuel, ven, atiende a lo que se viene». La dualidad de la vida y la muerte, la verdad y la traición chisporroteaban alrededor de él. Samuel, atrapado entre lecciones, estaba a punto de sumergirse en un abismo de realidades. Pero ¿cómo podría afrontar el peso de todo lo que le habían ocultado? La pregunta quedó flotando en el aire, una invitación al misterio, mientras una nueva oscuridad comenzaba a tomar forma en la distancia. La pregunta quedó flotando en el aire, una invitación al misterio. Samuel sintió cómo su corazón latía con fuerza, golpeando en su pecho como un tambor descontrolado. Su padre, allí frente a él, era el último eco de un pasado que creía enterrado. Pero en sus ojos vio una tormenta. «No, ¿eres tú? ¿Cómo es posible?». Las palabras se escaparon de sus labios, un hilo de incredulidad y terror. El cementerio se volvió un campo de batalla, sombras y luces danzando a su alrededor. La figura de su padre se mantenía firme, su presencia emanando una mezcla de calidez y desasosiego. «Samuel, escúchame. Hay cosas que necesitas entender». «¿Entender? Lo que necesito saber es por qué no estuviste aquí. ¿Por qué dejaste a mi madre y a mí?». La rabia brotaba, como un fuego a punto de consumirlo. La multitud murmuraba, una oleada de inquietud en sus rostros. «Porque había cosas más grandes en juego», comenzó su padre. Pero el sonido de la risa burlona de la sombra interrumpió su voz. Esa sombra que había sido su madre, ahora se convirtió en un eco de pura maldad. «¿Realmente crees que es tu padre? Samuel, no puedes fiarte de él», advirtió la sombra, tomando forma con tentáculos de desesperación. «Todo es una trampa, una distracción. Míralo». La multitud retrocedió. El aire denso se tornó aún más pesado. Samuel se sintió atrapado entre dos mundos, entre la figura que prometía respuestas y la sombra que hacía eco de sus peores temores. Todo giró a su alrededor, y la presión se intensificó. «Nadie sabe lo que ha sacrificado por ti», exclamó su padre, la intensidad en su voz reverberando. «Lo hice para protegerte de algo más oscuro, algo que podría destruirte». Samuel sintió un escalofrío. ¿Qué era lo que realmente estaba escondido en las sombras? Su madre había hecho un pacto. Su padre había desaparecido. Los fragmentos de su vida se unían en un rompecabezas de tragedia. Valeria, temblando, murmuró: «Samuel, no lo escuches». Pero ella estaba a un paso de ser devorada por la oscuridad que avanzaba, como un depredador acechando a su presa. «Te estoy diciendo la verdad. Tu madre se unió a un culto antiguo, un pacto que él desea reclamar. Pero no eres tú su víctima. Eres el último en pie
Su padre continuó, intentando hacerle frente a la figura que lo amenazaba. «¡Basta! ¡No puedes mezclarme en sus juegos!», gritó Samuel, el dolor y la confusión consumiendo su ser. Las palabras de su padre resonaban en su mente como ecos dolorosos. «No puedo perder otra vez». En un instante, el tentáculo de la sombra se lanzó hacia él, atrapándolo en su abrazo helado. «¡Samuel!», gritó Carmen, intentando liberarlo. Pero su luz comenzó a desvanecerse. Todo estaba cambiando a su alrededor. Un trueno retumbó, y con un estallido, la figura de su padre se transformó en una sombra oscura que se desdibujaba. «Sam, escapa. Es una ilusión». Su voz se perdió en el viento, llevándose consigo la desesperanza. «¡No!», Samuel gritó desesperado, sintiendo cómo la sombra se arrastraba hacia él, como un monstruo de pesadilla. El dolor atravesaba su pecho. Estaba atrapado en un laberinto de oscuros secretos y maldiciones. «Samuel, tú puedes romper el ciclo», clamó Valeria, extendiendo su luz. Pero fue tragada en un instante. El giro fue abrupto. La figura de su madre retrocedió, revelando algo más horrendo, una fase familiar, un rostro que él nunca había visto, pero que lo miraba como un verdadero enemigo. Su madre sonrió, y la desesperación en sus ojos se convirtió en desdén. «Soy más que lo que conocías. La oscuridad es mi aliada, Samuel», reveló antes de desvanecerse en la bruma oscura, dejando a Samuel helado. «¡Espera! ¿Quién eres realmente?». Samuel sintió el suelo temblar bajo él. La oscuridad había tomado forma, y la verdad escondida muy dentro comenzó a salir a la luz. El cementerio ya no era el lugar que conocía. Era un campo de batalla, donde cada palabra tenía el poder de cambiarlo todo. En un giro final, la voz de su madre resonó en su mente. «¿Qué elegirás? El legado te espera». Las sombras se alzaron, y en su esencia la pregunta quedó flotando. ¿Qué era más poderoso? ¿El amor, el odio o los secretos enterrados de un pasado que transformaría su futuro para siempre? La oscuridad se alzó, y las sombras danzaron a su alrededor. La voz de su madre resonaba como un eco en sus oídos. «¿Qué elegirás? El legado te espera». Samuel sintió el frío lacerante del miedo atravesar su piel. Retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, mientras la figura de su madre se retorcía en un espectro de sombras y luz. «No puedo. No sé qué quieres de mí», gritó, atrapado entre la desesperación y la urgencia de rescatar a Valeria, quien luchaba para mantenerse destacada entre la confusión. Valeria estaba al borde de la oscuridad, su luz parpadeando como una vela a punto de apagarse. «Samuel, concéntrate. La verdad está a tu alcance. Recuerda todo lo que has aprendido». La sombra de su madre se acercó más, deseo en sus ojos vacíos. «La herencia no se elige, se recibe. Formas parte de esto». El viento aullaba alrededor de ellos, arrastrando ecos de antiguas promesas y secretos. La multitud paralizada observaba el enfrentamiento. Samuel podía sentir sus miradas, un peso aplastante. «No puedo ser parte de esto», murmuró. Pero justo cuando sus palabras se desvanecieron, un destello iluminó el cielo. Una boca de fuego brotó del suelo, iluminando la escena. El tentáculo de la sombra se detuvo, palpando el aire. Y entonces surgió una figura en medio de la luz. Una mujer. El resplandor oscurecía su rostro, pero Samuel la reconoció al instante. Era su madre, pero diferente. Más poderosa. «La humilla», gritó, pero la figura no se volvió hacia él. Se dirigió directamente hacia la sombra oscura. «A ti que te has alimentado de mis secretos, te ordeno que sueltes a mi hijo». La sombra se encogió, como si estuviera a punto de desvanecerse. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer levantó la mano. «Revelaciones hay con cada verdad, y tú estás a punto de conocer la última». Samuel sintió un temblor en la tierra,
y una grieta se abrió a sus pies, cayendo variados recuerdos a su mente. Visiones de su madre como una guerrera, luchando en un mundo que jamás había imaginado. La traición se reveló en la mirada de su madre. Siempre escondí el pasado de tu familia, Samuel. Te he protegido, dijo con un tono de angustia. Pero no son solo nuestras decisiones lo que está en juego. Las sombras parecían estar vivas, revoloteando como aves de mal agüero. ¿Qué debes ver? Samuel se encontró preguntándose, mientras los ecos de antiguas batallas resonaban en su mente. ¿Cómo podría estar más envuelto en esto? De repente, la figura de Carmen se hizo más fuerte, resonando con su propia luz. El verdadero enemigo se revela. Eres parte de esto. Samuel, ¿yo? ¿Qué estás diciendo? Se pasó una mano por el cabello, confundido. Pero en el fondo, una chispa de luz se encendió. Él no solo siempre había sido el hijo de su madre, también el portador de un legado que podía cambiarlo todo. Samuel, Valeria interrumpió con dolor en su voz. Luego niega con la cabeza. Esto no es lo que parece. Hay algo que no puedo decirte, pero estás destinado a ver. La verdad está dentro de ti. Algo dentro de él se rompió y se forjó al mismo tiempo. Explícame. Necesito saber. Fue en ese instante que la sombra del hombre misterioso tomó claramente posesión de la escena. Su sonrisa torcida reveló una malicia que había estado oculta. Oh, el heredero finalmente se da cuenta. Pero hay un precio. Decídete y acepta o perderás a todos los que amas. Samuel, no lo escuches, Carmen gritó. No puedes. ¿Cuánto más se puede ocultar? Samuel sintió que el miedo le corría por las venas. Algo desafiante despertó en él, como si estuviera al borde de descubrir más de lo que jamás soñó. ¿Y si lo que temes es la clave? El hombre misterioso se acercó, y la tensión en el aire se estaba volviendo palpable. Samuel dio un paso adelante, sintiendo el ardor en su corazón. No me dirás lo que debo hacer. Voy a decidir mi destino. Pero justo cuando pronunció las palabras, un ardor en su pecho le recorrió el cuerpo. Todo se detuvo. La luz y la oscuridad parecían estar a punto de hacerse pedazos, creando un amanecer nuevo. Pero fue solo un instante, y de pronto un giro inesperado hizo que el cielo se torciera. Valeria cayó de rodillas, su luz oscureciendo. «No puedo seguir». Su voz fue un grito desgarrador, y Samuel, aterrado, se dio cuenta de que algo se había roto entre ellos. «Es ahora, la única oportunidad», gritó el hombre misterioso. La oscuridad parecía arrastrar a Valeria a sus profundidades, y Samuel luchó, temiendo perderla por completo. «¡Valeria!». Los ecos resonaron en su mente, y las visiones de su pasado se desdibujaron en otro agujero sin fondo. Samuel sabía que lo que sucedía lo cambiaría todo. La verdad que había estado guardada finalmente se abría ante sus ojos. «Samuel, elige», resonó la voz de su madre, dulcemente, pero las sombras ahora envolvían cada rincón de su conciencia. Fue entonces que una última revelación explotó en su mente, ardiendo como llamas desgarradoras. La pregunta flotó, aguda y cortante. ¿Qué sería lo que Samuel descubriría detrás de la verdad sobre su familia? ¿Estaba preparado para lo que vendría? Las sombras se aproximaban, y la noche apenas comenzaba. La verdad que había estado guardada finalmente se abría ante sus ojos. Samuel sentía que sus entrañas se retorcían, como si una tormenta acechara en su interior. El aire estaba cargado de tensión. Su madre había sido una guerrera, sí, pero también un misterio sombrío. La sombra que una vez fue su madre hirvió en furia. «Tú eres el legado, Samuel. La sangre que corre en tus venas es más poderosa de lo que imaginas.
La voz retumbó en el cementerio, llenando cada rincón con un eco oscuro. Las sombras se movían como serpientes, arrastrándose por el suelo. Valeria luchaba por liberarse, la luz en su pecho débil, casi agonizante. «No, Samuel, no caigas en su trampa». Pero la voz de su madre resonaba con un poder que parecía aplastarlo. La multitud estaba un mar de rostros confundidos, todos sumidos en el pavor. La energía en el ambiente oscilaba, llenando el lugar de murmullos inquietos. Samuel se sintió atrapado entre el deber y el deseo, entre el amor y la traición. «Mamá, dígame la verdad». Su voz era un grito ahogado. La figura frente a él titubeó, como si un atisbo de duda cruzara su semblante. Las sombras palpitaban a su alrededor, como si supieran que algo estaba a punto de estallar. Samuel, la sombra de su madre, pareció titubear. «Hay tanto que no comprendes, tanto que he protegido por ti». Pero entonces un tenso silencio cayó sobre ellos. «¿Qué es lo que no entiendo?». Samuel apretó los dientes, el miedo transformándose en rabia. «¿Por qué te escondiste de mí?». Un escalofrío recorrió su espalda cuando la figura oscura se acercó aún más. «Porque no querías saber. No estás listo para la verdad». ¡Bam! La tierra tembló y otra grieta se abrió, arrojando más sombras. Un rostro familiar emergió de la oscuridad. Era su padre, pero en una apariencia completamente diferente, más anciana, como un hechicero de leyenda. «Papá, ¿dónde has estado?». Samuel apenas podía creerlo. La cara de su padre estaba marcada por el tiempo y el sacrificio. «Tú debías protegerme». Las sombras retrocedieron, pero el eco de la batalla en el aire seguía palpable. «Samuel, lo hice para protegerte». Su padre respondió, su voz una mezcla de cariño y desesperación. «Tu madre y yo, lo que hemos hecho ha sido por ti». «¿Por mí? ¿Y qué hay de Valeria?». Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Te has olvidado de que también necesita protección?». Valeria, temblando, se mantuvo al borde de la luz, sus ojos llenos de temor. «Samuel, tienes que decidir. No confíes en ellos». De repente, Carmen alzó la voz. «Samuel, hay algo que no sabemos sobre Valeria». Su expresión reflejaba un peligro latente. «Ella es... ¿qué es?». La vitalidad de la situación crecía. Las sombras alrededor de ellos parecían girar en anticipación. «Ella no es solo una amiga, es un enlace». Carmen gritó, y el horror golpeó a Samuel como un trueno. «Valeria es parte de todo esto. Estaba destinada a protegerte, pero no como pensábamos». Un sudor frío le recorrió la frente mientras se volvía hacia Valeria, su mundo repleto de dudas. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Todo lo que había creído de su amistad comenzó a resquebrajarse. La traición colisionaba con su confianza, y la tristeza cavaba un agujero en su pecho. «Samuel, te juro que...». Valeria comenzó, pero la sombra de su madre se lanzó hacia ella, como un perro rabioso. «¡Silencio! Tú no tienes su destino en tus manos». «¡Basta!», Samuel gritó, su voz resonando como un trueno. «Necesito saber la verdad». La superficie del suelo tembló, y una súbita ráfaga de viento hiriente sacudió el lugar. Los ecos de antiguas promesas comenzaron a levantarse, y Samuel distinguió una luz entre la oscuridad. Era un destello brillante, llamador. «Samuel, escoge. Tú eres el elegido para romper el ciclo». La figura de su padre habló. «Pero las decisiones esenciales tienen un costo. Y si el costo es perder a quienes amo», Samuel planteó, sintiendo que su corazón se partía. «No puedo y no quiero». El ambiente se hizo más tenso, como un hilo tenso a punto de romperse. El eco de una realidad más oscura retumbó en su mente. Las sombras ardían, giraban. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría realmente enfrentar lo desconocido?
¿Valía la pena descubrir lo que escondían sus seres más queridos? ¿O era el último paso hacia un abismo sin retorno? Las miradas se centraron en él. La decisión sería su salvación o su condena. La oscuridad parecía estar cobrando vida, girando en torno a Samuel mientras las sombras aumentaban su fuerza. Estaba atrapado entre la figura extraña de su madre y su padre, que apareció como un espectro del pasado. La multitud observaba, contenía la respiración, y lo que quedaba de Valeria luchaba por mantenerse enérgica. «¡No!», Samuel gritó, el pánico erupcionando en su pecho. «No puedo estar en medio de esto. No puedo perder a más personas». La figura de su madre se acercó. Su voz temosa resonaba. «Eres parte de este legado, Samuel. Todo lo que has escuchado es solo el comienzo. Los secretos que he ocultado no son solo míos, son tuyos. Pero estaba bien en mi ignorancia. No quiero ser parte de esto». Samuel sintió que la desesperación lo absorbía, pero las palabras de Valeria cortaron a través del caos. «Samuel, elige quién serás. No dejes que ellos decidan por ti». Su voz chisporroteaba con energía. Samuel tomó una profunda respiración. Había llegado el momento de decidir. Si soy parte de esto, entonces haré lo que deba hacerse, pero no a expensas de los que amo. En ese momento de claridad, una luz brillante surgió de su pecho, iluminando el cementerio. Era un poder que jamás había sentido, una conexión con la herencia de su madre, y la verdad que él merecía saber. Las sombras se retorcían, luchando por acercarse, pero la luz era abrumadora, destruyendo la oscuridad que antes lo había envuelto. «¡No puede ser!», gritó la figura distorsionada de su madre, intentando retroceder ante el resplandor. «¡No te permitiré! ¡No más!», Samuel exclamó, cuestionando todo lo que había conocido. «No serás la dueña de mi destino». La luz se intensificó, y con un grito estridente, la sombra de su madre se desvaneció en un estallido de oscuridad. Las sombras retrocedieron, como si una tormenta hubiera pasado rápidamente. La multitud se llenó de murmullos, pero algo en el aire había cambiado. Habían sido testigos de un momento de verdad. «Samuel». Carmen corrió hacia él, sus ojos llenos de esperanza. «Lo lograste, pero aún queda mucho por descubrir. ¿Y Valeria?». Samuel giró su cabeza desesperadamente, aunque su luz parecía haber regresado. Valeria estaba de pie, temblando, pero su luz brillaba más fuerte que jamás. «¡Estoy aquí!», gritó, su voz entrelazada con determinación. «El pacto no solo nos une a ti y a mí. Hay muchas más cosas en juego. Debemos hacerlo bien». Finalmente, Samuel pudo respirar, el poder de su decisión resonando en su pecho. «Juntos lo haremos. Superaremos esto». Al mirar a su padre y su madre, que habían sido sombras del pasado, sintió una oleada de compasión. «Nunca debí olvidarme de quién soy. Pero ahora voy a caminar hacia la verdad, sin miedo». El aire vibraba con tensión, pero también había un nuevo optimismo. Samuel giró hacia la multitud, que lo observaba con incertidumbre. No eran solo ojos curiosos, eran testigos de un cambio. «Lo que estábamos ocultando no nos define. Vamos a construir un nuevo legado, uno que nos una». «Samuel», Valeria lo llamó, y el sentimiento colectivo de la multitud comenzó a girar hacia él. «Vamos a enfrentarnos a esto juntos, y nadie será dejado atrás». Con una mirada decidida, todos dieron un paso hacia adelante. Samuel sintió que la oscuridad se despejaba, y una nueva luz brillaba en el horizonte. Había iniciado su camino verdadero, y aunque el futuro permanecía incierto, él sabía que ya no estaba solo. Pero el misterio continuaba. ¿Cuáles eran los secretos que aún podrían salir a la luz? ¿Qué otros retos les deparaba el destino? La curiosidad y la emoción
estaban a punto de estallar. Ahora, antes de que sigas con tu vida, esto es lo que necesitas hacer. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este tipo de contenido continúe. Y por último, inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y qué crees que pasará a continuación. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu apoyo es vital.